Bueno, el del relato que hablaré en esta ocasión es sobre Caperucita Roja, del libro Mitos y Leyendas, volumen 2, de muy interesante. Am, Aunque se le conoce en todo el mundo, los orígenes del cuento clásico no nos revelan una historia totalmente diferente. En la antigüedad, cuando poco más de la mitad de los hombres y mujeres superaban la edad de la infancia por diferentes tipos de situaciones y peligros diversos, aparte no existía un sistema educativo formal. La manera de prevenirlos ante estos tipos de peligros era contándoles a los niños, como relatos con los riesgos y para hacerse responsables de las consecuencias de sus propias acciones. Pero sin embargo, estas narraciones se abrieron paso por el tiempo hasta la era actual de manera oral, pero siglos después se dieron paso por medio de libros, televisión y cine. Am, Existen muchas variaciones y sí, aunque el personaje principal y las circunstancias sean similares, los lugares donde ocurre la historia, los monstruos, los diálogos, las acciones pueden cambiar. La vestimenta también. En octubre de 1812 se publicó el primer volumen de cuentos para la infancia y el hogar de los hermanos Grimm. Bueno, Caperucita Roja es quizá el cuento clásico infantil más conocido en todo el mundo. El cuento que se conoce mayormente posiblemente sea el escrito por el francés Charles Perrault de 1628 a 1703. Mm, y no era conocida como la Caperucita Roja, sino era conocida como la historia de la abuela. En la versión original, la protagonista no tiene capa roja y escapa del lobo antes de que éste pueda devorar. La abuela no solo es devorada por el animal, sino también es destazada. El lobo coloca la carne en una bandeja, llena una botella con su sangre para después beberla. Se disfraza de la abuela del lobo. Entonces cuando llega la niña, el lobo disfrazado la incita a comer y a beber. Después de un gato, cuando pasa al lado de la niña, se burla de ella diciendo que comió de su propia abuela. Ella se despoja de sus prendas para pasar a dormir. Sin embargo, en el proceso, esta interroga al lobo con las preguntas clásicas de ¿para qué es esa boca tan grande? Y todo eso. Después de esto, ella se entera de que pues, es el lobo disfrazado de su abuela. Le pide permiso al lobo para ir al baño. Y aunque el lobo la deja ir, le tiende una trampa y se ingenia el lobo a atarle una cuerda al pie de la niña para evitar que escapara. Sin embargo, la niña corta la cuerda y la ata a un árbol y así puede escapar. Las razones por las que se les pudo haber agregado una capa roja a Caperucita es que se podrían explicar en el libro The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood, Versions of the Tale in Sociocultural Context. Se especula que los hermanos Grimm y como Perrault, quienes adaptaron a su vez la versión francesa, intentaron imponer una elección para mujeres en una sociedad machista donde la heroína debe hacerse responsable por su conducta sexual y de mantener su honor. En su reescritura, Perrault logra que, impone el castigo de la Caperucita de que si muera, tal vez como un castigo, sin embargo no se sabe bien. También otra posibilidad es de que se le añadiera la capa roja, porque en ese entonces las prostitutas francesas usaban una capa roja.
Después de rastrear a profundidad sus orígenes, se puede encontrar un poema del siglo XI, escrito en latín por un cura de Providencia, Lieja, Francia, época medieval. Este poema habla de una niña, lo que viste una túnica bautismal regalada por su padrino, que se mete en los bosques, es capturada por el lobo y llevada a su guarida para servir de comida a sus cachorros. Sin embargo, esta niña logra escapar amenazándolos a los lobos y así se va. Por increíble que parezca, existen más de 58 versiones de la misma historia, repartidas por todo el mundo, con 72 particularidades o variantes de la trama, según el número de protagonistas, su género, el tipo de animales o monstruos, o acciones que se toman. En el norte de Italia se encontró una en la que la protagonista se llama Caterinella, la cual toma una canasta con pastelillos para regalarlos a una tía o tío, quien a su vez es suplantado por una bruja o un hombre lobo. En el camino ella se come los pastelillos y los sustituye con excremento de burro que ella había encontrado. Cuando el villano se da cuenta del engaño, va a la casa de Caterinella por la noche y la devora en su cama. Estas son dos de las variantes y orígenes del cuento de la Caperucita Roja que más me gustaron. Se me hizo muy interesante porque siempre conocimos el cuento de Caperucita Roja más infantil, más para niños. Sin embargo, tienen sus significados y variantes muy interesantes. Hay más variantes, sin embargo, deben de tener más significados. Recomiendo este libro porque contiene muchas explicaciones y de dónde vienen muchas leyendas.